Buenos días. Buenas tardes según la zona horaria. Mi presentación de hoy trata sobre COVID largo y dolor, perspectivas asiáticas. No tengo ningún conflicto de intereses en mis presentaciones. Este es mi hospital universitario, tiene 1.800 camas, 56 departamentos y más de 500 docentes. Mi unidad de medicina especializada en el dolor es un servicio de atención ambulatoria y presta servicios intervencionistas únicos posteriores. Antes de la COVID, generalmente nos dedicábamos a la genética del dolor, pero durante la COVID, la consideramos la unidad de cuidados intensivos especializada en COVID, junto con todo mi personal e instalaciones. Establecí 3 objetivos de aprendizaje, un espectro de afecciones posteriores a la COVID, la perspectiva asiática y la comprensión del dolor posterior a la COVID. Todos sabemos que después de diciembre de 2019, hemos perdido al menos 222 millones de personas afectadas y perdimos alrededor de 46 millones de Bolton, las poblaciones. La presentación de la enfermedad, y se trata de un espectro, es diferente entre los grupos demográficos y las poblaciones locales donde se inicia. La atención y las políticas y todas esas cosas que hacen que las instalaciones médicas, estas están dominadas por la pandemia de COVID, lo que lleva a restricciones de viajes y confinamientos a nivel nacional. Lleva a muchas personas a quedarse sin trabajo y perjudica la economía. En ese momento, reasignamos nuestras instalaciones y recursos de salud. Y a veces hace que se usen servicios que no son de urgencias, incluido el servicio de dolor de BMP. Hay un artículo publicado en Best Practice and Resource in Clinical Anesthesia Therapy que dice que, en los países desarrollados, la paradoja, se asignan los recursos. No solo mantienen el aislamiento estricto y la política de cuarentena, además de realizar pruebas y más pruebas. Tienen interés, son instalaciones de atención médica. Proporcionan las instalaciones de atención médica y usan recursos digitales y usan estas nuevas condiciones para disminuir la mortalidad y la morbilidad. Eso reorganizó los entornos de atención médica y empiezan los servicios que no son de emergencia, como las clínicas del dolor. También desarrollaron pautas para acceder al escenario que seguirá a la COVID. Pero el escenario en el sur de Asia, así como en los países asiáticos debido a sus incapacidades financieras. No podemos mantener el aislamiento estricto y la política de cuarentena, exigir demasiado a las personas, a la par de los países desarrollados. Esa aparición tiene una nueva variante, la variante Delta, y otras nuevas, y no sabemos cuáles son las próximas. A expensas de un aumento de los casos y de la mortalidad y la morbilidad, la disminución de camas, las instalaciones de atención médica, y nos concentramos principalmente en el resultado exacto, no en los servicios que no son de emergencia. ¿Pueden concentrarse en la epidemia anterior, que comenzó en 2012 en Medio Oriente? Es un virus respiratorio. A la influenza, que es independiente, de 2013 a 2019. Pensemos en el Zika, que comenzó en África y fue prevalente en el sudeste y el sur de Asia. La COVID-19 comenzó en Asia y se esparció por todo el mundo. Hasta 2 maneras de las antiguas, todos los países y territorios. Así que decidimos el síndrome posviral, la relación con el síndrome clínico de la COVID. Y saben que en el Journal of General Practice el virus posviral en el año 1986 a 7. Después de eso encontramos el síndrome de fatiga posviral, y como se dijo correctamente en el British Medical Bulletin en 1991. Y pequeñas partes. Los trastornos de estrés postraumático corresponden al SARS. El espectro de la enfermedad o el otro precursor, casi se dice. La enfermedad viral aguda, a veces, la llamamos la fiebre, cefalea, mialgia, fatiga, pérdida del apetito y síntomas en órganos específicos, y los síntomas posvirales son casi dolor, fatiga y dificultades de memoria son las afecciones. Pero después del chikungunya, el dolor articular y el dolor neuropático y el dolor crónico generalizado son predominantes. Durante el síndrome posterior a la COVID, publicado en marzo de 2020, el escritor dijo que el síndrome posterior a la COVID, que empieza por Dakota del Sur, la COVID-19 en curso y la zona posterior a la COVID. Mayormente, comienza con el declive de la estructura, la calidad de vida y los dolores articulares y musculares. No solo eso, a veces, causa el trastorno de estrés postraumático.
incluso en la enfermedad renal crónica y la enfermedad hepática. Pero no logramos dar con la definición de consenso sobre el síndrome posterior a la COVID. El artículo publicado en 2021 en The International Journal of Environmental Research and Public Health que potencialmente dividió el escenario de la COVID en cuatro. Ese escenario exacto después del COVID largo agudo y el periodo posterior a COVID persistente que dura después de 3 a 4 semanas. El reciente artículo publicado en Anesiche. Ellos han creado una guía desde la Asociación de Anestesistas, la Federación de Especialidades Quirúrgicas del Colegio Real de Anestesistas y el Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Prácticamente, crearon 4 fases para la COVID-19, la fase aguda, los síntomas en curso, el síndrome posterior a la COVID, el COVID largo, y se resuelven los escalones allí llegan a los 5 estados. Esto terminó con las consecuencias de eso. Los expertos internacionales de la cumbre, y yo soy parte de ese equipo, han justamente señalado que el manejo del dolor posagudo está comenzando con el uso de telemedicina, usando el manejo biopsicológico del dolor, y se centran en eso usando medicamentos, enfoques farmacológicos. Y medicamentos que recetan, otros opiáceos y esteroides, aunque no hay un consenso respecto de que el uso de esteroides en los primeros días pueda causar. ¿Qué ocurre en Asia? Los estudios realizados en Asia, en Malasia, tienen un 66% de pacientes que experimentaron estos síndromes posteriores a la COVID. Desde el Ministerio de Salud japonés también señalaron que, después de la COVID, con el síndrome de COVID largo, pueden continuar después de 6 meses. En Bangladesh, India y China, vemos casi lo mismo. En China, 76% de la población sufre del síndrome posterior a la COVID. Estas son las principales 3 áreas: fatiga persistente, falta de aire y alteración del sueño. Este es casi el mismo escenario en todo el mundo. En el Reino Unido, es 68%. Pero en los Estados Unidos, la falta de aire es de alrededor del 43%. En el Reino Unido, las alteraciones del sueño son del 57%. ¿Qué pasa con el dolor de la COVID? Principalmente tenemos dolor articular, solo dolor, cefalea y mialgia aquí en la experiencia NE.U. El 27%, pero en Bangladesh es 1% solo en Malasia. En Inglaterra es 6% y en Irán es 8%. Como sabemos, en el dolor posterior a la COVID y el espectro del dolor, hay 3 escenarios. Podemos dividir el pico de esto, la afección de dolor crónico, que es mayormente en el dolor crónico en la clínica, dolor lumbar crónico y dolor crónico. El segundo escenario es el empeoramiento del dolor crónico después de la COVID debido a la alteración e interrupción de los servicios y por último, pero no menos importante, el dolor de aparición reciente. Un giro en la cronicidad que se produce mayormente durante la fase aguda y en poblaciones hospitalizadas. Entonces, hay un ciclo de sufrimiento del dolor. Comienza con la rehabilitación de cambios y finaliza con la investigación neurológica en la UCI. Hay una fuente de dolor porque estamos usando muchos procedimientos. Continuará. Y los éxitos que todos están relacionando con el sufrimiento de dolor posterior a la COVID. En Bangladesh, hicimos una investigación sobre el COVID largo, comenzamos con la persona que tiene COVID desde hace mucho tiempo, aunque no tenía dolor antes, y después de eso, tiene un puntaje funcional posterior a la COVID significativo. Y sufre de fatiga persistente, falta de aire, problemas de memoria, incapacidad de concentrarse. Esta mujer sufre de dolor, y esto es difícil porque es importante, pero después de la COVID es 724. Y el dolor interfiere con la vida diaria, es nuestro propio 3-SIC. Comenzamos la investigación académica en mi departamento en el escenario del periodo posterior a la COVID. Y hasta ahora, los datos recopilados de dolor y discapacidad tienen un puntaje de estado funcional posterior a la COVID de 102. Pero pudimos mover a los participantes con dolor posterior a la COVID a nuestros servicios de atención médica en la era previa a la COVID. Tenemos una carga de enfermedad de 1 de cada 5 personas que llegó a buscar atención médica debido al dolor. Y en todos, yo no quiero pacientes incluidos entre los que sufren dolor por la mañana en esta parte del mundo, de países de ingresos bajos y medios. La carga de la enfermedad por dolor es suficiente en 18% de la población, no estarán en el escenario de la parte inferior posterior a la COVID, no lo sabemos.
No vamos a ver participantes en este escenario. ¿Estamos listos para otra epidemia después de la COVID? Debemos prepararnos para eso. Es posible que el dolor y la discapacidad sean el próximo escenario epidémico después de esta pandemia. En conclusión, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos identificar los factores de riesgo? En cuanto podamos categorizar la intensidad del dolor posterior a la COVID en un conjunto de condiciones, no solo tal vez podamos cambiar nuestros medicamentos en las técnicas de intervención, tal vez podamos planificar la rehabilitación, la evaluación psicológica y el apoyo psicológico posteriores a la COVID. Pero lo que no es menos importante, debemos preparar nuestra infraestructura sanitaria con la capacitación y preparación necesarias. Y para eso, todos debemos tener los recursos, debemos tener evidencia. Debemos preparar las políticas y esa política debe ser la causa, debemos defenderlos a todos, a todas las partes interesadas, incluidos los políticos, los legisladores. Eso ahorra. Y a los que sufren, los que tienen enfermedad persistente, debemos darles esperanza, así que al final lo que podemos hacer es lograr un consenso sobre el dolor y la visibilidad posterior a la COVID. Y finalmente, debo agradecer a los organizadores, el IASP, un defensor de la contención del dolor en el mundo. Gracias, IASP, por darme la oportunidad. Gracias por las actualizaciones regulares.